La economía y sus cambios a través del tiempo. En este vídeo expondré algunos sucesos del pasado que han dado paso a formar la economía de la actualidad. La economía ha surgido desde tiempos antiguos, aproximadamente desde el año 5000 a.C. Esta ha sufrido bastantes cambios debido a diferentes entornos, sucesos y autores que por su perspectiva han cambiado el significado de la palabra economía en sus tiempos, adaptándolas a su correspondiente época, enfatizando en su entorno, sociedad y algunos sucesos. Los primeros sucesos en la economía se remontan a tiempos antes de Cristo. En Sumeria y Mesopotamia en el año 3000 a.C., su economía se basaba en la agricultura, ganadería y su manera de comercio era por medio del intercambio de productos, al cual se le denomina comercio. Grecia y la filosofía. Grecia, al ser un país con grandes exponentes de la filosofía, ha sido parte de grandes sucesos en la historia del mundo, nuevamente se involucra en el estudio de la economía. Platón, filósofo nacido en Grecia en el año 427 a.C., realiza escritos como La República, las leyes, donde expresa la sociedad y cómo está establecida, menciona la timarquía, donde los políticos obtienen riqueza a espaldas del pueblo trabajador. Platón establece unas clases donde el más pobre tiene como sostener a su familia, y el más rico debe tener menos de lo que le corresponde. Luego pasamos a Aristóteles, filósofo, lógico y científico griego, el cual fue discípulo de Platón. Aristóteles describe el pueblo como unidad económica que intercambia productos los cuales sobraban entre ellos. Además, Aristóteles sugiere tener equilibrio en los intercambios por medio de un árbitro o un mediador. La Edad Media y la economía. En la Edad Media tenía que reestructurarse dado a la desintegración del poder, el cual produjo una transformación en el entorno económico, social y político. Al caer las ciudades, el comercio entre países casi desaparece, se utiliza la moneda, pero lo que producía la principal riqueza eran las tierras. Un factor que influyó en la economía fue el derecho canónico en el siglo V, esta entorpecía el comercio con sus doctrinas impidiendo los préstamos a interés. A final del siglo X, debido a las cruzadas, se produce un intercambio de productos en un entorno internacional, lo cual abre campo a un comercio entre países y el uso de la moneda. Hasta el siglo XVIII el comercio se expresaba por ferias compuestas de negociantes ambulantes que intercambiaban productos, realizaban pagos y negocios. Al tiempo surgió el negocio bancario, iniciando las primeras dinastías de banqueros. La Revolución Industrial. Esta se produce entre 1760 hasta 1830, en esta época se realiza un cambio fuerte en la economía al realizar una mayor producción desde los campos agrícolas o industriales, disminuyendo los tiempos de producción y la mano de obra. A los obreros los tenían en condiciones de desprotección laboral, como jornadas sin descanso y sin seguridad. Desde este momento, algunas sociedades pudieron acceder a cambios tecnológicos y socioeconómicos. Por medio de estos crearon un nuevo modelo de vida. Segunda Revolución Industrial. En esta se muestra el capitalismo como sistema económico, privatización de los medios y finalmente la organización del trabajo asalariado. El principio del capitalismo es obtener ganancias y lucro, rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda. Este se desarrolla al realizar mejoras en el campo social y tecnológico con el que se garantizó fuentes de consumo aplicadas en la sociedad, donde existe un empleador, trabajador a salario y finalmente los consumidores que permiten mejorar la economía con fines de lucro. Esta revolución consta en el avance del campo tecnológico, científico, social y económico en el cual se da la creación de industrias químicas, eléctricas y automovilísticas. Inicio del siglo XX. Después de la revolución industrial se genera la necesidad de energía, obteniendo como alternativa el petróleo crudo, que al extraer algunos de sus componentes obtienen el queroseno, el cual se podía utilizar como combustible. El petróleo es una de las materias primas de más demanda, además de ser una fuente del comercio internacional. La Primera y Segunda Guerra Mundial. Las guerras quitaron estabilidad a la economía mundial, generando gastos de maquinaria, creando crisis económicas inexplicables, desempleo masivo en el cual se tomó ventaja y se consolidaron grandes empresas y organizaciones como la Cruz Blanca, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la ONU, el Banco Mundial, entre otros. Siglo XXI a la actualidad. Revolución científico-técnica. A comienzos de siglo se descubren formas de energía sostenible, además de diferentes formas de comunicación. La conexión a Internet permite el acceso a diferentes canales de comunicación distribuidos en la red, lo que permitió a las oligarquías poseer mayor control en las sociedades.
Actualmente se establece un comercio mundial, privatización y patentes de diferentes campos como la comunicación, censuras a la información, alimentación, elementos y materias primas farmacéuticos. Se sostiene la globalización desde el siglo XX, además del continuo avance del gremio banquero. Tipos de economía en la localidad 11 de Bogotá, Suba. Economía de mercado local. Consiste en que el comprador y el vendedor tienen la libertad para comerciar sin restricciones de precios ni cantidades. Ejemplos. Este se expresa en los centros comerciales, tiendas de barrio como misceláneas, papelerías, tiendas de internet, algunos restaurantes, montallantas, bicicleterías, salsamentarias, donde se expresa el comercio donde proveedores y clientes pueden comercializar productos sin restricciones. Economía abierta. Esta economía tiene como característica que tiene vínculos económicos con otras economías. Ejemplo. Mercados con afiliación a una cadena de supermercados los cuales reciben el apoyo económico de estas cadenas. Macroeconomía. Economía que estudia el ingreso, cambios de precio y tasas que abarcan la economía nacional, internacional y el crecimiento económico. Ejemplo. En esta se incluyen las estaciones de servicio que proveen gasolina, el precio internacional del petróleo crudo, el cual varía según la tasa representativa, tiendas de intercambio de moneda. Economía planificada. Esta es orientada por el gobierno, en esta el poder central toma las medidas de ajuste, persiguiendo la igualdad de beneficios entre los comercios, evitando ganancias a costa de pérdidas. Ejemplos. La estación de radio de Suba, la cual es manejada por el Estado, al igual que las empresas de servicios públicos y hospitales públicos. Economía mixta. Este tipo de economía representa a las sociedades o factores económicos que se sostienen con aportes públicos y de capital privado. Ejemplo. El sistema de transporte masivo Transmilenio, el cual es una entidad que posee una economía privada y aportes del gobierno. Gracias por su atención.